escucha? ¿Me pueden hacer alguna seña Sí, o por muy el bien, chat? muy bien. Se escucha muy Sí, bien. se escucha bien por acá. Por acá Perfecto. también. Muy bien, se escucha. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero que todo, darles la bienvenida a nuestro programa de formación abierta USACH. Ya, esta es una iniciativa que hemos impulsado desde el Departamento de Educación Continua de la Universidad de Santiago de Chile, en conjunto, en colaboración, ¿cierto?, con las unidades académicas que desarrollan programas de diplomados, cursos y postítulos en nuestra universidad. El propósito principal de nuestro programa de formación abierta es, bueno, difundir temáticas de interés para el público interno y externo a la universidad, principalmente externo, en temáticas que tengan relación precisamente con nuestros programas académicos de diplomado. Además, bueno, también abrir un espacio, ¿cierto?, de formación abierta, gratuita, masiva, en concordancia también con la política de vinculación con el medio de nuestra universidad y, bueno, y el rol social y público que tiene la Universidad de Santiago de Chile. ¿Ya? Bueno, hoy les vamos a presentar la clase magistral online, el ordenamiento territorial en Chile. Esta charla va a estar a cargo de la académica Verónica Yáñez y también del abogado Enrique Rubiner. ¿Ya? Verónica, la académica Verónica Yáñez es Master of Philosophy en Planificación y Ciencia Regional de la Universidad de Karlsruhe de Alemania. Es ingeniero civil en Geografía y es directora del programa Centro en Ordenamiento Territorial de la Universidad de Santiago. Además, es directora del Magíster en Medio Ambiente de la universidad y es coordinadora de vinculación con el medio del Departamento de Ingeniería Geográfica, perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la USACH. Enrique Rubinek, él es abogado de la Universidad Central y es candidato a magíster en Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que también va a estar hoy día con nosotros acompañándonos en esta clase magistral. Les comento un poco, esta clase va a tener una duración de 1 hora, aproximadamente, con 15 a 20 minutos de preguntas hacia el final de la presentación de Verónica y de Enrique, donde vamos a recibir sus preguntas y consultas a los relatores a través del chat de Zoom, ¿ya? Y ahí nosotros iremos recogiendo esas preguntas para que puedan ser respondidas tanto por Verónica como por Enrique, ¿ya? Bueno, sin más presentaciones, les dejo con ustedes a la académica Verónica Yáñez, que va a iniciar esta presentación de esta clase magistral. Adelante, Verónica. Hola, buenas tardes. Mira, primero voy a poner la diapositiva porque aquí estoy un poco perdida con toda la información que me está llegando y voy a tratar de abrir la diapositiva primero. Ya, creo que ahí la ven todos. ¿Sí? Sí, sí, Ya, bueno, Sí, primero sí que se nada, ve. bueno, ahora me voy a presentar. Buenas tardes. Primero que nada, quiero dar los agradecimientos a Claudia Oliva, directora del Departamento de Educación Continua, a la señora Daniela Leiva, encargada de comunicación, y a la señora María José Jaque, que nos están apoyando en esta charla o en esta clase virtual, y que han hecho posible que nosotros estemos haciendo la difusión de conocimientos tan importantes y relevantes como es el tema de ordenamiento territorial. También quiero dar los agradecimientos al señor Enrique Rubinek, quien es abogado y va a acompañarnos en el tema de legalidad e institucionalidad. Y finalmente darle las gracias a toda la audiencia que voluntariamente se ha inscrito en esta clase virtual. Entonces, primero que nada, antes de comenzar la clase, quiero comentar con ustedes los contenidos que vamos a ir revisando. Vamos a entrar en un tema de conceptos y definiciones del ordenamiento territorial, entender qué es el sistema territorial y sus componentes, cuál es la necesidad del ordenamiento territorial en Chile, y cuál es la necesidad o cómo se estructura, más bien dicho, un plan regional de ordenamiento territorial hoy en día. Y finalmente, para cerrar, se deja una pregunta de reflexión.
Entonces, para comenzar, primero que nada, antes de definir lo que es una ordenación del territorio o el sistema territorial, hay que entender qué es el territorio, ¿ya? El concepto de territorio es un concepto polisémico en la que muchos autores lo han definido. Por lo tanto, hablar de una sola definición de territorio es imposible, porque este tiene diferentes enfoques, ¿ya? Si lo miramos desde el lado físico, puede entenderse como un sinónimo de superficie terrestre en la que se consideran los relieves, la topografía del territorio. Desde el punto de vista ecológico, puede entenderse como un sinónimo del medio natural, en la que suele hablarse de relaciones entre la sociedad y el territorio. También podemos mirar desde un enfoque espacial y que podría entenderse como el sistema espacial, es decir, un conjunto de lugares que estarían interconectados por las redes y los flujos horizontales, y que también puede utilizarse como un sinónimo del espacio absoluto sobre el que los distintos objetos y fenómenos interactúan. También lo podríamos enfocar desde el punto de vista paisajístico, ¿ya? En la que consideraríamos todo lo que es la construcción o el paisaje natural en función o en relación con un paisaje cultural, y los aprovechamientos y usos que la sociedad realiza sobre este entorno. También lo podríamos ver desde un enfoque social, y podríamos definirlo como un sistema socioecológico en la que reúne la sociedad y el medio en el que habita. Y bueno, si se dan cuenta, son diversos los ángulos con los que uno puede definir lo que es el territorio. Pero para efectos de esta presentación y de la temática que nosotros queremos abordar, que es en definitiva cómo se construye un plan regional de ordenamiento territorial, vamos a definir el territorio como aquel espacio que está definido por límites políticos administrativos, que es un espacio socializado, apropiado y transformado, es objeto de una política pública, está caracterizado por las condiciones geográficas y por las distintas transformaciones resultantes de las intervenciones humanas, y sobre el cual obviamente el gobierno tiene las competencias y la responsabilidad de velar por el desarrollo armónico y equitativo. Bueno, hay diversas definiciones de diversos autores que por el tema de tiempo no los voy a definir acá, ¿ya? En función de lo que ya hablamos del territorio, podríamos decir que cuando uno aborda el territorio hay que verlo de una forma holística, es decir, hablamos de sistemas, en la que no vamos a hablar de componentes sectoriales, sino de más bien cómo estas componentes tienen que estar integradas en un sistema de una manera holística, con una visión común, en la que las componentes del sistema deben interactuar entre ellas. ¿Cuáles serían las componentes de este sistema? El medio físico, el medio físico natural, los sistemas de asentamiento y canales de conexión, el marco legal e institucional, la población y las actividades. Todas ellas interactúan entre sí conformando lo que es el sistema territorial. Es decir, es el conjunto de todos los elementos y procesos naturales y artificiales. Es la construcción obviamente social que va a representar el estilo de desarrollo de una sociedad y que se ha ido formando desde tiempos históricos y se seguirá formando hacia tiempos futuros, mediante las cuales tenemos las actividades de la población que se practican sobre un medio físico y las interacciones que se van a producir entre ellas a través de los canales de relación que obviamente van a generar o van a dar funcionalidad a todo el sistema. Ahora, hay un tema muy relevante que es la ordenación del territorio. Cuando uno habla de ordenación del territorio, entramos en la misma definición polisémica, hay muchas definiciones de cómo ordenar el territorio. Para efecto de esta presentación, yo tomé la definición... ¿Podrían, por favor, apagar los micrófonos? Porque si no se va a interrumpir la presentación. Entonces, bueno, retomo. Así como hablábamos de que el territorio tiene una definición polisémica, es decir, hay diferentes autores de diferentes ángulos, la ordenación del territorio es exactamente lo mismo. Yo, para efecto de la presentación, tomé una definición bastante nueva, con una visión muy holística, que prácticamente hoy en día los gobiernos regionales se han basado, o la nueva definición que el país ha acatado con respecto a lo que es ordenación territorial, está en base a lo que dice la Carta Europea de Ordenación Territorial del año 1983.
en que se define la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad. Es decir, cuando vamos a intervenir el territorio, lo vamos a hacer con una visión holística, transversal y no desde los ámbitos sectoriales. Eso ya marca una gran diferencia. Es a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una política concebida como un enfoque interdisciplinario y global. Esto también marca una gran diferencia a lo que actualmente hacemos hoy en día. A través de los planos reguladores o el plan regulador metropolitano, normalmente los que tienen la potestad para dirigir y firmar son los arquitectos. Hoy en día, para hacer un plan regional de ordenamiento territorial, hay que tener una mirada integradora en que todos los profesionales de todas las áreas deben participar. ¿Por qué? Porque no debe haber un sesgo solamente desde la perspectiva urbana o de otra perspectiva. También dice cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio según un concepto rector. Es decir, lo que nosotros vamos a definir por ordenamiento territorial compete específicamente a lo que cada país ha desarrollado a través de su política de ordenamiento territorial. ¿Cuáles son los objetivos de esta ordenación del territorio según esta carta? Dice que el objetivo principal es el desarrollo socioeconómico y equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. Y, obviamente, la utilización racional del territorio. En el fondo, si nosotros analizamos detalladamente, el ordenamiento territorial actúa como un instrumento que permite guiar e impulsar las inversiones públicas y privadas con el fin de contribuir a revertir los procesos de exclusión, de pobreza y de fortalecer un desarrollo territorial sostenible y la mejora de la calidad de vida de las poblaciones. El ordenamiento territorial previene y corrige la localización de los asentamientos humanos e infraestructura productiva, como por ejemplo el sistema vial, energético y de comunicaciones. Articula lo agrario, lo industrial, lo comercial y los servicios, identificando las condiciones de vulnerabilidad en zonas de riesgo, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. Conecta el territorio con los mercados y los clústeres productivos. El ordenamiento territorial también vela, también vela por salvaguardar los recursos naturales y los espacios protegidos, revierte los procesos de conflictos ambientales y deterioro de los ecosistemas y competitividad territorial, y promueve políticas que regulan el uso del territorio y el manejo de los recursos naturales, al mismo tiempo que contribuye a prevenir las consecuencias perjudiciales de los fenómenos naturales extremos. También el ordenamiento territorial impulsa procesos de mayor participación ciudadana, considerando los diversos intereses y visiones que tienen los actores. Por lo tanto, el ordenamiento territorial es una visión holística y transversal que no trabaja a modo sectorial, sino que trabaja de modo armónico y equilibrado en el espacio geográfico. Ahora, la pregunta que cabe hacerse es, ¿por qué tenemos que ordenar el territorio en Chile? Bueno, si ya en Europa se han ordenado los territorios en varias regiones, por no decir en varios países latinoamericanos, ya se ha trabajado en el tema territorial, pero ¿por qué en Chile debemos ordenar el territorio? Y aquí traje algunas imágenes que quiero compartir con ustedes. Bueno, primero que nada vemos siempre conflictos de usos que compiten por el mismo suelo. Tenemos un típico ejemplo en que tenemos zonas de cultivo, como por ejemplo los paltos, sin identificar las capacidades de uso del suelo, o las aptitudes del suelo, o la capacidad de la red hídrica del suelo. Entonces lo que a lo mejor en un periodo de tiempo puede ser económicamente atractivo, porque hay un crecimiento, un desarrollo potencial en una localidad, al cabo tal vez de mediano o largo plazo, por favor, les ruego, en serio, ¿podrían silenciar los micrófonos? Muchas gracias. Entonces, ¿qué podría ocurrir? Lo que estamos viviendo hoy en día, que la red hídrica ha sido prácticamente agotada y lo que nos encontramos hoy en día son con suelos altamente erosionados, afectando la calidad de vida de todos los pobladores, junto con los focos productivos que allí podrían haberse ubicado. Otro gran problema que tenemos muchas veces es el crecimiento extensivo de las grandes ciudades,
no solamente de la región metropolitana, pongo también como ejemplo Temuco, ¿no? Donde a causa de la expansión y creación de zonas industriales tenemos zonas altamente saturadas con material particulado MP2.5, MP10, afectando directamente la salud de las personas. También os pongo otro caso emblemático, que son los cambios de uso de suelo con los que vivimos a diario, donde no se analiza la aptitud de uso de suelo. Un claro ejemplo de esto es la comuna de Buin, la comuna de Paine, donde clases de suelo 1, 2, 3, 4, zonas que son altamente cultivables, con un cordón hortícola, debido a un cambio en el plan regulador metropolitano, fueron proyectadas como áreas urbanas y fueron declaradas como zonas urbanas. Por lo tanto, hubo una reconversión de uso de suelo silvoagropecuario a un suelo urbano. Y hoy en día nos encontramos con este tipo de fotografía en la que prácticamente, claro, hay un crecimiento urbano, tal vez va a haber una mejor plusvalía, un desarrollo económico dentro de la comuna, pero el desmedro al tema agrario, el desmedro a la calidad de vida, el desmedro a los temas de seguridad alimentaria, si tuviéramos que llevarlo hasta un inventario económico, yo me pregunto realmente, ¿dónde está puesto realmente el foco económico? ¿Ya? ¿Cuál es la visión que se tiene de desarrollo, de protección y de seguridad y de garantizar calidad de vida? Entonces, bajo esto, digamos, estas postales o estas imágenes que aquí muestro, se debe ordenar el territorio, justamente para evitar estos conflictos entre usos que compiten por el mismo suelo, evitar impactos negativos del abandono de uso del territorio, evitar la existencia de desequilibrios del desarrollo económico y social, y los efectos y los costos externos negativos del crecimiento urbanístico desordenado. Y obviamente hay que evitar la necesidad de ofertar bienes colectivos por los que no son precios de mercado, como por ejemplo clases de suelo 1, 2, 3, 4. Entonces la pregunta que ahora cabe hacerse, bien, si existe la necesidad de ordenar el territorio, ¿cómo lo ordenamos? ¿Ya? Si bien es cierto, yo no voy a explicar aquí lo que es la ley, la política, porque eso lo va a abordar mi colega, que va a explicar la institucionalidad. Sí tenemos que dejar claro que el gobierno regional, exactamente, voy a ver aquí la fecha, el 15 de febrero del 2018, le da mayor potestad para levantar los planos regionales de ordenamiento territorial y los hace vinculantes, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿cómo se están haciendo esos planos regionales de ordenamiento territorial? Bueno, se los comento, nosotros a través del Diplomado de Ordenamiento Territorial estamos capacitando no solamente desde la parte conceptual, etimológica o de esta visión holística sobre el territorio, sino que entender o comprender cómo se estructura la metodología de ordenación territorial. Lamentablemente Chile no tiene una política de ordenamiento territorial, tiene lo que es la Ley General de Urbanismo y Construcción y su ordenanza, con la cual tiene un sesgo bastante enfocado al área urbana, y en función de eso se levanta el PROT, ¿ya? Como un instrumento de planificación que debe ser capaz de identificar las limitantes y potencialidades del territorio, y a su vez vincularla con objetivos de desarrollo sostenible, era el entendido que las políticas sectoriales no han demostrado ser suficientes para abordar los complejos problemas del ordenamiento y los usos del territorio. El PROT va a permitir al gobierno regional mejorar la toma de decisiones en el ámbito de la inversión y gestión territorial, ¿ya? Por eso, la ley 21.074 da mayor potestad a los gobiernos regionales y les permite establecer y levantar estos planos regionales. Ahora, yo no voy a entrar en mayor detalle en la legalidad, pero sí entendamos cómo se estructura, cómo se están levantando estos planos regionales de ordenamiento territorial. En el país ya hay varios. De hecho, la primera que partió con estos temas fue la región de Aysén, que ya creo que va, no sé si en el segundo o tercero, y así otras regiones como la región de Biobío, está la región de Atacama, la región metropolitana años atrás hizo su PROT, pero lamentablemente faltó el pie político para ponerlo en actividad. Pero sí las regiones han ido de algún modo avanzando en estos temas, y hoy en día yo traje un ejemplo que me lo pasó una de las colegas, la señora Claudia Toledo, que es parte de nuestro cuerpo académico, igual que el señor Enrique Rubinek,
y que amablemente nos pasó su diapositiva. Ella ha trabajado, ha elaborado ya 2 planos regionales de ordenamiento territorial al interior de su región, y hay que entender que este tiene varias fases. Primero que nada, para levantar un PROT, un Plan Regional de Ordenamiento Territorial, tenemos que tener definida una estrategia regional de desarrollo que haya sido participativa, es decir, en la que ello haya convocado a la comunidad, tanto a los actores públicos, privados y la sociedad civil. En esta RD se va a plasmar la visión, los lineamientos y los objetivos estratégicos de la región, la que va a considerar más las políticas regionales y la que va a permitir o va a dar el input para la creación de un plan regional de ordenamiento territorial. Entonces, una vez que tenemos la RD socializada y participativa, entramos a lo que es la fase de un PROT que se constituye de varias partes. ¿Ya? O sea, primero que nada tenemos lo que es la fase del prediagnóstico y la fase del diagnóstico territorial. También lo que es la fase del, yo le llamo antes de la parte prospectiva, yo lo que llamo es la planeación o la planificación territorial, que involucra la perspectiva estratégica, que es la propuesta y la construcción de escenarios. Luego, una vez que ya tenemos varios escenarios, que normalmente son 3 escenarios con los que se trabajan, que es el escenario tendencial, el escenario deseado y el escenario óptimo. Normalmente vamos a llegar a un cuarto escenario, que es el escenario consensuado, al que le vamos a denominar una imagen objetivo, y ese va a ser el nuevo modelo territorial que vamos a tener que implantar en el territorio, el que va a considerar las nuevas estructuras, las redes, los asentamientos, va a definir las macrozonas, las microzonas, y que en su última fase va a considerar un plan de gestión, considerando las medidas de compatibilidad y adaptación territorial. En cada uno de estos procesos debemos considerar lo que es la participación ciudadana, porque debemos ir validando esta información en cada una de las fases. Igualmente, antes de iniciar el PROT, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, ya se debe haber convocado a una participación ciudadana e iniciar el proceso de la evaluación ambiental estratégica, que dura durante todo el transcurso que se esté levantando el plan regional de ordenamiento territorial. Esto es, a grosso modo, lo que se espera con un PROT, ¿ya? O sea, entrar ahora a definir cada una de las fases, créanme, nos faltaría tiempo. Es muy interesante, esto nosotros los abordamos en el diplomado fase a fase, lo trabajamos en talleres grupales, vamos explicando cómo se levanta un diagnóstico, para qué sirve un diagnóstico. El diagnóstico hay que entenderlo simplemente, que el diagnóstico permite entender cómo ha sido la evolución del territorio y cuál es el modelo actual del territorio. Y así sucesivamente entramos después a lo que es una planificación territorial para poder entender y proyectar escenarios donde abordamos lo que es una perspectiva, para qué sirve una perspectiva estratégica, ¿ya? Y definimos conceptos, qué es una imagen objetivo, cómo se levanta la visión, la misión con respecto a esa nueva propuesta de escenario. Eso es lo que nosotros vemos prácticamente en lo que alberga el diplomado. Y esta es la estructura general con la que muchas regiones están levantando sus planos regionales de ordenamiento territorial. Si ustedes me preguntan si existe un manual o una metodología, no, lamentablemente, como no tenemos la ley, la política de ordenamiento territorial, no tenemos un manual metodológico que vaya diciendo o pauteando cómo se va a desarrollar cada una de estas fases o cuál es la metodología que se va a ir aplicando. Sí recomiendo, y eso también lo hemos visto en los manuales que la Subsecretaría de Desarrollo Regional ha ido entregando y está también en su biblioteca online, en la que nos entregan dossier cómo se va desarrollando, y normalmente está basada la parte del diagnóstico territorial en lo que es la metodología que propone el profesor Domingo Gómez Orea, catedrático español, quien ha venido muchas veces al país y que muchas regiones, digamos, han acatado o han considerado su metodología, porque la verdad es muy práctica. Y en tema de perspectiva, bueno, hay varios autores que yo podría nombrar, pero eso prácticamente queda a la voluntad de los profesionales que están a cargo, cómo van a abordar la metodología. Yo puedo nombrar alguna como Michel Godet, también Gómez Orea tiene una perspectiva de desarrollo estratégica, pero también hay otras. Eso no, como vuelvo a repetir, no hay un manual que diga cómo se debe desarrollar la perspectiva estratégica. Sí, para
personas que estén interesadas o quieran saber cómo se hace el escenario, la propuesta de escenario, Michel Godet tiene varias literaturas gratis online en las que ustedes pueden acceder y pueden hacer la bajada de esta información, e incluso va explicando el paso a paso y cómo se deben realizar los talleres de perspectiva estratégica. Obviamente nosotros como Universidad de Santiago también estamos con las puertas abiertas para apoyar a gobiernos regionales, funcionarios municipales o todo aquel que sea partícipe en la creación y la propuesta de un plan regional de ordenamiento territorial. Ahora, ¿qué se espera finalmente de un PROT? Bueno, obviamente lo que esperamos de un PROT es poder conocer las macrozonificación y las microzonificaciones para determinar la capacidad de acogida, la capacidad de carga de acuerdo al perfil del territorio y definir sus usos de suelo sin tener mayores externalidades negativas. Eso en el fondo es lo que esperamos con la ordenación territorial y que supuestamente va a dar las directrices y los delineamientos del qué se hace en el territorio y cómo se debería hacer en el territorio. Bueno, aquí también cabe la pregunta, y que muchos hoy en día se hacen, ¿no? ¿Cómo va a insertarse sustentablemente Chile en estos procesos? ¿Cuál es el rol del Estado, la sociedad civil y el mercado para enfrentar este nuevo cambio en materia territorial? Recordemos que un plan regional de ordenamiento territorial es un tema que involucra a todos, ¿ya? Es decir, tanto al actor privado, tanto a la sociedad civil, como al Estado. Por lo tanto, esta es una pregunta que todos los ciudadanos deberíamos hacernos. ¿De qué manera vamos a aportar al cambio? Considerando que hoy en día estamos afectos a muchas variables que están afectando nuestra calidad de vida, tanto desde el cambio climático, tanto por los desastres naturales que hemos tenido en los últimos años, como los aluviones, como el tsunami, explosiones volcánicas, y también hoy en día el tema de la pandemia, que también queramos o no, el tema de la seguridad alimentaria es un tema al debe y que el ordenamiento territorial debe regular. No podemos cambiar nuestros usos de suelo tan fácilmente, un terreno, un espacio, un territorio silvoagropecuario, transformarlo en una zona urbana sin evaluar la calidad o la aptitud de usos de suelo, donde estamos perdiendo calidad agraria, es decir, estamos perdiendo productos silvoagropecuarios, y en el fondo lo que estamos haciendo es disminuir la seguridad alimentaria de nuestra propia región y de nuestro propio país. Por lo tanto, el tema de ordenamiento territorial es un tema que nos involucra a todos. Así que yo los dejo invitados a participar de nuestro diplomado de ordenamiento territorial para los que estén interesados. A los que no estén interesados en el diplomado, pero que necesiten ayuda, pueden consultarme. Mi correo es veronica.yanes.r@usach.cl o revisar nuestra página web www.ordenamientoterritorial.cl. No se olviden que la Universidad de Santiago forma personas, transforma país. Así que ahora los dejo invitados a participar y les cedo la palabra a mi colega Enrique Rubinek, quien les va a explicar la institucionalidad y la legalidad con respecto al ordenamiento territorial en Chile. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Sí, bueno, muy buenas tardes. Se escucha un poquito bajo, sí, Enrique. ¿Perdón? Se escucha un poco bajo. Quizás si pudieras acercar el micrófono. ¿Me escuchan mejor ahí o no? Sí. Sí, ya, perfecto. Déjenme compartir pantalla. ¿Se ve? Sí. Se ve perfecto. Ahí. Bueno, mi nombre es Enrique Rubinek, soy abogado, candidato a magíster en Derecho Ambiental, como se presentó. Tengo un diplomado en la consulta, perdón, el convenio 169 de la consulta indígena. Y le quiero agradecer también muy especialmente a la profesora Verónica Yáñez por invitarme a esta charla y a participar en los distintos diplomados que se están ofreciendo en la Facultad de Ingeniería y en particular en la Escuela de Ingeniería Geográfica. Y bueno, comenzamos un poco a conversar desde lo normativo respecto al ordenamiento territorial. Les pido, si es que no se escucha, me avisen por favor, pero supongo que se me escucha, ¿no?
¿Sí? Sí, 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 sí se escucha. se Ya, escuchan. perfecto, gracias. Bien, podríamos hablar un poco de historia respecto al tema del ordenamiento territorial, en el sentido de que podríamos hablar desde, por ejemplo, la reforma Macetero en la época de Alessandri, o eventualmente la reforma agraria que fue en la época de Frei Montalva, pero para los efectos prácticos y por un tema de tiempo que no lo tenemos mucho, y es mucha la materia, es bastante extenso el tema de ordenamiento territorial. Parto yo señalando con esta lámina de que durante la segunda mitad, o la primera mitad en realidad, de los años 2000, Chile entra, por decirlo de una forma, al club de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y para entrar a este tipo de organismo, Chile tuvo que, a través de recomendaciones, OCDE, informes, etcétera, desde lo jurídico, desde lo normativo, tuvo que adecuar y tuvo que modificar ciertos aspectos, en particular en materia procesal. Me refiero, y ustedes seguramente se deben acordar, cuando se produjo la reforma procesal laboral, la reforma procesal penal, los tribunales de familia, y eventualmente también ya para el año 2005 y 2008-2009 por ahí, en un tema de materia de la reforma de la institucionalidad ambiental. Como se puede leer en la lámina, uno de los temas es que ya no bastaba de que Chile tenga un sistema administrativo que está asociado a una eficiencia económica y a una estabilidad política. Lo que se necesita es lo que se requiere en definitiva, y lo que se requería era una política de descentralización, es decir, desde el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, se entregue y se vaya entregando facultades y poder hacia las regiones, y para que las regiones, en definitiva, puedan administrar, en este caso lo que estamos conversando, su territorio. Nace así entonces estas propuestas, las primeras reformas importantes, que son del 2005 y 2009. Ahora, desde lo jurídico, ¿dónde encasillamos el derecho? No existe, por decirlo así, un derecho de ordenamiento territorial. Podríamos hablar que existe un derecho urbanístico, que ahí estaríamos hablando de la Ley General de Urbanismo y Construcción y su reglamento, que es la ordenanza. Pero desde el punto de vista legal, insisto, no existe un derecho territorial. Entonces, ¿dónde podemos encasillar esta materia? Y aquí lo trato de explicar brevemente, de que el ordenamiento territorial se puede ver desde la normativa, insisto, desde un aspecto político-administrativo y desde un punto de vista del territorio como espacio físico, y me refiero a eso, a lo geográfico, cuencas hidrográficas, etc. Desde el punto de vista político-administrativo, debemos decir de que esto pertenece al derecho público, donde existen varias otras materias, y dentro de esto, las normativas o el artículo que vamos a ir viendo más adelante, hay que tener presente de que es una rama muy importante del derecho, que se refiere a la administración política del Estado, y consecuencialmente, cuando uno toma una ley, que la que vamos a ver ahora, que es la Ley Orgánica Constitucional 19.175, que es la que yo me refiero con la reforma que se produjo el año 2009, hay que leerlas no solamente con estas normas, sino que con varios otros cuerpos legales que van informando esta norma y van conversando, por decirlo de una forma. Entonces, lo que yo quiero explicar con esta lámina es que donde se estudia o donde se puede entender, desde qué perspectiva, porque es parte de la base que no todos son abogados de los que están en esta presentación, es desde el derecho público, y dentro de eso el derecho administrativo. Ahora, desde lo normativo, y aquí yo me refiero al ordenamiento jurídico, existe una jerarquía de normas, es decir, de mayor importancia a menor importancia, por decirlo de una forma. Todas son importantes. El derecho en sí es uno solo. Uno hace esta distinción que acabo de hacer en la lámina anterior para efectos pedagógicos. El derecho, insisto, el ordenamiento es uno solo,
pero se va clasificando, por ejemplo, en materia de derecho civil, derecho penal, por ejemplo, derecho privado, derecho público, ya lo dijimos, esto es derecho público. Ahora bien, existen categorías, o como aparece en la lámina, existen categorías o jerarquías de normas, y como se establece aquí, obviamente la Carta Fundamental es la Constitución, ¿no es cierto? Es el rayado de cancha, como algunos han señalado, incluso existen algunos libros respecto a esto. Posteriormente a eso, tenemos los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas. Dentro de estas leyes orgánicas son leyes orgánicas constitucionales. Aquí también me refiero, en este caso, no sé si se ve el mouse, me refiero en este tercer escalafón, están las leyes de interpretación, interpretativas de la Constitución y las leyes orgánicas constitucionales y otras normas también. Ahora, bueno, y así vamos, leyes ordinarias, normas regionales y decretos y reglamentos. Quise poner este ejemplo por lo siguiente. En el segundo escalafón, donde dice tratados y convenios internacionales, les quiero demostrar a ustedes de que de la importancia que tiene de entender esta pirámide o esta jerarquía normativa, y me voy a referir a un tema que es en el caso de los convenios internacionales. Si ustedes recuerdan, Chile suscribió el convenio 169 de la OIT, que dice relación con la consulta a los pueblos originarios. ¿Hay alguna discusión aquí respecto a ese convenio, cuanto a establecer si es que realmente es aplicable o no, por cuanto los tratados internacionales requieren de reglamentos para poder ser implementados, en definitiva, al ordenamiento jurídico nacional? Mi opinión, y la de muchos también, es que el convenio 169 de la OIT, insisto, que es de la consulta a los pueblos originarios, es ley de la República y por lo tanto es vinculante. Y eso lo digo ahora en relación desde el calafón segundo, pero también en esto donde dice leyes ordinarias nos encontramos nuevamente con otra normativa que dice relación con la ley indígena, que es el fomento, ¿no es cierto?, de las culturas indígenas, y que es la ley 19.253. Existen críticas respecto a esta normativa en cuanto a su aplicación o no, o digamos, el cuerpo, lo que señala dentro de esta normativa, pero lo cierto es que jurídicamente y dentro del ordenamiento jurídico tenemos una norma que regula esa materia. Y me bajo aquí donde dice decretos y reglamentos. Nuevamente tenemos otro, pero ya en escala, lo que estoy tratando de explicar es el grado jerárquico de la norma, pero tenemos desde los decretos y reglamentos también tenemos una norma. Es un pequeño artículo en el reglamento del sistema de evaluación ambiental, en particular artículo 27 de ese reglamento, en donde se menciona nuevamente a las comunidades, digamos, de humanos, pero que también se hace el símil respecto de pueblos originarios. Por lo tanto, lo que he tratado de explicar acá, y de una materia que sí tiene mucha relación e importancia para lo que es ordenamiento territorial, como son los pueblos originarios, ya desde un escalafón jerárquico superior, me refiero a convenios internacionales, normativa. Luego tenemos una ley ordinaria, que es la que acabo de mencionar, que es la 19.253, y tenemos también dentro de los decretos y reglamentos una normativa que trata respecto a esta materia. Un pequeño detalle, y es que respecto a los pueblos originarios, no se les trata tanto desde el punto de vista del derecho administrativo, derecho público, sino que sí tienen me atrevería a decir una especie de protección, por decir, ocupar una palabra, desde el aspecto ambiental. Es desde la normativa ambiental en donde se ha dado un mayor énfasis, o digamos una protección respecto a estas etnias. Bien, como lo estaba explicando, en lo político administrativo, a partir del año 2009, ¿no es cierto?, se promueven las modificaciones sustanciales. Y aquí lo importante de esta lámina, y quisiera que ustedes se fijaran, es la primera normativa, que es esa la que vamos a analizar, y vamos a analizar en particular un artículo respecto a esta normativa, que es la Ley Orgánica Constitucional. Voy a volver un slide atrás, que si ustedes se fijan, donde dice leyes orgánicas, pues bien, este es precisamente un ejemplo de una ley orgánica constitucional, que es la 19.175, ¿y por qué es constitucional? Porque es reforma.
que es lo que reforma, obviamente, la Constitución Política de la República, estableciendo un nuevo proceso, ahora, no de lo geográfico físico, sino que de lo político administrativo, ¿no es cierto? Un proceso de entrega de poder desde el poder central, desde el Ejecutivo, hacia los distintos, hacia las distintas regiones, como lo vamos a ver en un ratito más. A los que les interesa la materia desde lo jurídico, la ley orgánica constitucional, la LOC 19.175, para estos efectos de ordenamiento territorial, desde la perspectiva de lo político-administrativo, yo me atrevería a decir que es la ley madre, es la columna vertebral que hay que entender y hay que desmenuzar, y es lo que nosotros dentro del programa del diplomado, desde lo normativo, institucional normativo, vamos a hacer es un desglose de los artículos más importantes respecto a esta materia, respecto a las facultades que van a tener las nuevas autoridades que se establecen en esta normativa. Posteriormente, y todas las otras normas que tenemos que vienen hacia abajo, la 20.390, 20.678, son modificaciones en definitiva y complementaciones que se hicieron posteriormente a esta ley orgánica constitucional 19.175. Las grandes reformas que ha tenido esta normativa dicen relación con la ley 21.073 y 21.074, como se puede leer, dice reglamenta la elección del gobernador regional y reglamenta la transferencia de la competencia del gobierno central a los gobiernos regionales. Sin perjuicio de eso, hay que entender de que esa transferencia de poder, lo voy a adelantar un poco, obviamente viene desde el Ejecutivo, desde el Presidente de la República, pero la ley, como ustedes deben saber, siempre tiene, lamentablemente, tiene una letra chica. Y en este caso, esta transferencia de poder, que yo acabo de comentar, que está establecido en este cuerpo normativo, dice relación con el hecho de que esa transferencia de poder en realidad puede ser definitiva o puede ser a un plazo, por decirlo de una forma. O sea, no necesariamente esa transferencia de poder va a ser, o sea, es parcial y tiene un plazo dentro del tiempo. Esto es nuevamente la misma, un poco la idea un poco ya más plasmada desde la reforma del 2009 y las del 2017, que en definitiva es la creación, como seguramente muchos de ustedes deben saber, respecto a estas nuevas autoridades y cómo se eligen, en el sentido de que las autoridades del gobierno interior, en donde desaparece la figura del intendente, mientras, bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis, tenemos que entender también, y que es sumamente importante tener presente, que nos encontramos en un procedimiento o en una situación anómala, por decirlo de una forma, aparte del coronavirus. Nosotros nos encontramos en realidad en un proceso constituyente. Por lo tanto, algunas de las normas de esta pirámide que yo les explicaba a ustedes, puede que, no pocas, pero pueden modificarse. Por lo tanto, hay que estar, como dicen los periodistas, esto puede ser noticia en desarrollo, y de hecho está en desarrollo todo este proceso, y serán en los próximos años y medio todo lo que se tendrá que ver en cuanto a las reformas o modificaciones o nuevos conceptos que se vayan a incluir dentro de esta nueva constitución. Pues bien, aquí ustedes tienen, como les comento, las principales, digámoslo así, las principales reformas en cuanto a las autoridades. Por ejemplo, en el caso de 2017 se establece el delegado presidencial regional y el provincial, que en definitiva son los cuerpos que dicen relación con aquellas personas que van a representar al presidente de la República, por ejecutivo me refiero, ¿no es cierto?, dentro de las regiones, mientras por el otro lado tenemos el gobernador regional, los GORE y los consejos regionales. Bien. Quise analizar, porque no tenemos mucho tiempo y creo que ya me estoy un poco pasando al parecer del tiempo, lo voy a tratar de hacer bien rápido.
Estas dos láminas que vienen a continuación, quise analizar este artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional 19.175, por cuanto dice precisamente relación con lo que estamos conversando, el tema que es el ordenamiento territorial. Y también por dos razones. Esta es una forma de cómo los abogados vemos o deberíamos ver o leer una normativa, así digamos lo que nosotros hacemos, y posteriormente tengo un diagrama flujo para que los que son ingenieros puedan entender un poco cómo se va desglosando este asunto. Ahora bien, afortunadamente somos muchos, pero yo quería hacer aquí una pregunta, pero dado el tiempo la voy a comentar yo mismo. Lo que tenemos en la imagen es simplemente el artículo 17, letra A, de la ley 19.175. Este cuerpo normativo, esta ley tiene más de 100 artículos, por lo tanto es bastante extensa y bastante de mucha profundidad y de mucha complejidad. Pero el punto aquí, ya lo mencionaba la profesora Verónica Yáñez, es que si usted lee el artículo 17, letra A, en el sentido de que serán funciones del gobierno regional en materia de ordenamiento territorial, y usted lee la letra A, ya nos encontramos con un problema serio. O sea, esto es... ¿Perdón? Hay un micrófono abierto, pero continúo. ¿Y cuál es este problema serio? Nos señalan que este artículo, elaborar, las funciones del gobierno regional, ¿no es cierto?, es elaborar y aprobar el plan regional, el PROT, en definitiva, en coherencia con la estrategia regional de desarrollo y la política nacional de ordenamiento territorial. Entonces, la pregunta es, ¿cómo un instrumento de ordenamiento territorial puede, que digamos así, tiene un rango jerárquico jurídico inferior, puede o debería verse reflejado o debería ser un espejo, por decirlo de una forma, con una política nacional de ordenamiento territorial que no existe, que no tenemos? Entonces, aquí ya vemos la primera incongruencia respecto a todo lo que informa el ordenamiento territorial desde lo político-administrativo. No tenemos, y lo dijo la profesora, no tenemos una política nacional de ordenamiento territorial. Lo que tenemos son PROT, ¿no es cierto?, y eventualmente los IPT. Pero eso, digámoslo así, eso es agua abajo, eso es hacia abajo. Hacia arriba no lo tenemos. Entonces, la pregunta es desde el punto de vista jurídico, ¿qué pasa si un PROT, por ejemplo, no está de acuerdo o no conversa bien con respecto a lo que podría ser la política nacional de ordenamiento territorial? ¿Ese PROT es inválido? ¿No tiene sentido? Son preguntas que habría que ir desarrollando en la medida de que esto se vaya generando. Y en el inciso segundo de este artículo 17, letra A, señala que el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, ¿no es cierto?, será un instrumento que orienta la utilización del territorio desde el punto de vista del desarrollo sustentable, con carácter de vinculante. Pregunta, ¿vinculante para quién? Y aquí viene una pequeña, digámoslo así, tal vez el inciso tercero nos podrá decir qué es para quién es vinculante, perdón, y nos señala que sería obligatorio para los ministerios y para los servicios públicos que operen en la región, y no podrá regular materias que tengan un ámbito de influencia u operación que exceda el territorio regional, y obviamente las materias que tienen que ver con la planificación urbanística, porque ahí podríamos hablar de que eso lo está manejando, o eso lo ve en realidad la Ley General de Urbanismo y Construcción, juntamente con la ordenanza. Pero lo que es subrayado acá en rojo, si usted se fija, dice la disposición de los distintos tipos de residuos y sus sistemas de tratamiento y condiciones de la localización, infraestructura, etcétera, etcétera. Yo no sé si ustedes están familiarizados, pero bueno, obviamente es un tema ambiental lo que está tocando acá, pero como supongo que algunos de ustedes saben que existe la ley 20.920, que es la ley REP, que es la ley de responsabilidad extendida del productor, que tendrá unos 4 años, no sé así, que estamos hablando de economía circular. Entonces, claro, la pregunta es, bueno, ¿qué tiene que ver una ley REP, la ley de responsabilidad extendida del productor, con esta materia? Si es del productor. Bueno, si usted lee esa ley se va a dar cuenta de que
el rol que cumplen las municipalidades respecto a la economía circular y en particular a los residuos, independientemente del Ministerio de Medio Ambiente, y de las obligaciones que existen ahí para los municipios, usted va a entender de que este artículo, lo que está subrayado en rojo en definitiva, tiene mucha importancia para las municipalidades, porque tiene otra normativa en donde se le está estableciendo precisamente que tendrá que, desde el plan regional, desde el PROT, va a tener que ver esta materia. Como le dije, las dos láminas que iba mostrando, primero es como desde el punto de vista como jurídico, ¿no es cierto? Y aquí tenemos, en definitiva, lo que se llama de flujo, para que se pueda apreciar, en definitiva, cómo más o menos debería, desde lo político-administrativo, debería funcionar esta materia. Y en este sentido tenemos, yo no sé si están familiarizados, pero rápidamente quiero repasar este tema. A mano izquierda ustedes tienen el Comicivit, ¿no es cierto? Que el Comicivit perdón, disculpen, yo sigo analizando el artículo 17, no me he ido a otra norma, estoy solamente enfocado en el artículo 17 de la 19.175. El Comicivit, en definitiva, ¿qué es esta sigla tan extraña? El Comicivit va a ser, es la Comisión Interministerial de Ciudadanía, Vivienda y Territorio, quienes van a integrar esta comisión interministerial. Son nada menos ni nada más que 12 ministerios, los nombro rápidamente: el Ministerio de Urbanismo y Vivienda, que es el ministerio que preside esta comisión, está el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Secretaría General de la Presidencia, Economía, Fomento, Desarrollo Social, Obras Públicas, Agricultura, Minería, Transporte, Bienes Nacionales, Energía, Medio Ambiente. Estos son, en definitiva, todos los ministerios que van a formar parte de este Comicivit. Sin perjuicio de eso, también hay un consejo consultivo para la sociedad, que son una de las obligaciones que tiene este Comicivit en cuanto a establecer los reglamentos para que ciertas cosas que voy a nombrar inmediatamente operen. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene que hacer o cuál es la función, en definitiva, que tiene este Comicivit, esta comisión interministerial? Como lo dice, como se puede ver acá, es elaborar, en definitiva, proponer los planes nacionales de ordenamiento territorial, los planes nacionales de desarrollo urbano, de desarrollo rural, la reglamentación de los procedimientos para la elaboración, evaluación y actualización de aquellos planes, la reglamentación también de las consultas públicas, es decir, la reglamentación, cómo se va a efectuar esas consultas públicas. Aquí está el mouse. Como ustedes pueden ver, todo lo que hice relación con estos planes se propone. ¿Y se propone a quién? Al presidente de la República. Nuevamente tenemos la centralización, tenemos el Poder Ejecutivo, y obviamente de acuerdo a lo que se establezca dentro de esta instancia, presidente de la República, etcétera, etcétera, me refiero con el Poder Ejecutivo, saldrán a través de qué mecanismo jurídico, se entiende, un decreto supremo que dice relación con la política nacional de ordenamiento territorial, de políticas de desarrollo urbano. Y esto, entre comillas, es una pequeña novedad, porque, novedad me refiero porque salió este año, que salió la Política Nacional de Desarrollo Rural, y me parece que es de abril, mayo de este año, por ahí, es el decreto, claro, 19, y que es del 2020, y como les digo, es de aquello de mes, estoy hablando abril-mayo, no es más que eso. Ahora bien, desde el punto de vista regional, el reglamento, como pueden ver ustedes, el gobierno regional verá y tendrá que, digamos, asumir esta normativa, y para establecer la estrategia regional de desarrollo. Y aquí vienen los PROT. Para hacerlo corto y no demorarme mucho más, es que si ustedes pueden ver, aquí por ejemplo tenemos lo que dice, lo puse de esa forma en el EAE, porque lo que dice el artículo, dice en el sentido de que estará la elaboración del Plan Regional de Ordenamiento Territorial, y se inicia con un diagnóstico de la tendencia, restricciones y potencialidades del territorio regional,
El plan será sometido a un procedimiento de consulta que comprenderá la imagen objetivo de la región y los principales elementos alternativos en construcción del territorio regional. Dicho procedimiento tendrá una duración no menos de 60 días, debiendo obviamente consultarse a las municipalidades que estén dentro de la región y de los organismos que vayan a integrar, ¿no es cierto?, en los gobiernos regionales. Ahora bien, y aquí hay una cuestión importante, y lo puse evaluación estratégica ambiental y también acá, respecto a lo que es la zonificación del borde costero y respecto también al plan de regional de ordenamiento territorial. Y es que, claro, aquí se entiende que es una evaluación ambiental estratégica, pero que en definitiva lo que dice, o cómo lo establece la ley, habla de estos antecedentes se vean de base para el diseño de un plan regional, ajustándose a lo establecido en el párrafo primero bis del título segundo de la ley 19.300, que es la ley general de base del medio ambiente, que es el artículo séptimo bis, que es el que habla precisamente respecto de la evaluación ambiental estratégica. Y para hacerlo bien sencillo, cada vez que el Estado tenga que ver algo, y de hecho este artículo lo dice bien claramente, que es obligatorio que exista una EAE, o sea, una evaluación ambiental estratégica, que señala que en todo caso siempre deberá someterse a evaluación ambiental estratégica los planes regionales de ordenamiento territorial, los planes reguladores intercomunales, los planes reguladores comunales y planes seccionales, planes regionales de desarrollo urbano y de zonificación del borde costero, que es lo que vemos en esta parte de acá. Respecto a la zonificación del borde costero, ¿quién emite o de dónde viene esta normativa? Esto va a estar firmado o viene por un decreto supremo que viene, que como se puede ver acá abajo, viene del decreto, del Ministerio de Defensa. No tengo mucho tiempo más, por eso paso a la siguiente lámina. Acá rápidamente es lo que tenemos hasta que no tengamos la elección que es la elección, es una de las elecciones que tenemos para el 2020, mientras no tengamos la elección universal y con sufragio directo de los gobernadores. Lo que tenemos en el instante es que seguimos teniendo al presidente de la República, el Ministerio del Interior. Esto se entiende desde lo administrativo hacia lo regional, ¿no es cierto? Las subsecretarías regionales, la subsecretaría del Interior, perdón, el delegado presidencial en la región y el delegado presidencial en la provincia. Vamos informando hacia de arriba o hacia abajo, pero esa es en definitiva la estructura que nos entrega la normativa hasta que no votemos, como dice, del 2018 a 2021. Acá rápidamente también, acá básicamente, si ustedes lo pueden ver, esto es, lo importante es entender, o sea, las funciones. Mientras no, por ejemplo, mientras no se asuman los gobernadores regionales electos, o de forma electa, ¿no es cierto?, las normas legales que hagan referencia al delegado presidencial regional se entenderán referidas al intendente como representante del presidente de la República, y mientras no se asuman los gobernadores regionales electos, las disposiciones que establece la ley referida a los delegados presidenciales y provinciales serán aplicables a los gobernadores. Quiero pasar rápidamente, ya estamos terminando para que no se preocupen, con esta materia y conversar rápidamente la estructura de lo que es la institucionalidad ambiental. ¿Por qué? Si ustedes leen las leyes y los que saben un poco de ordenamiento territorial, se van a dar cuenta de que el ordenamiento territorial va de la mano con lo ambiental. De hecho, ya leímos recién un artículo en donde están los conceptos de sustentabilidad y la preocupación por el medio ambiente. No solamente desde la naturaleza, pero sino también desde el sector de la sociedad y el sector humano. Entonces lo que yo he pretendido con esta lámina es rápidamente también dar una visión muy rápida respecto de cuáles van a ser las normas que hay que tener en cuenta, insisto, como lo dije desde un principio, respecto a derecho público, ordenamiento territorial, derecho público, dentro de derecho público, derecho administrativo, y cuáles son las normas, ¿no es cierto?, que van informando a esta ley 19.175.
Así tenemos rápidamente la ley 19.300, que es la ley base general del medio ambiente. Puse aquí el artículo 7 bis, que era el que acabamos de hablar, que era de la evaluación de impacto, de la evaluación ambiental estratégica, perdón, y hay que hacer un pequeño alcance, y que aquí hay que relacionarlo con el decreto 32, que es el decreto, perdón, el reglamento, sí, el decreto 32, el reglamento es el que, valga la redundancia, regula, le pone carne en definitiva, en detalle a lo que va a ser la evaluación ambiental estratégica. La ley 20.417, que es la que crea el Ministerio de Medio Ambiente y la Superintendencia del Medio Ambiente, y que vino a reformar la 19.300 precisamente, entre otras cosas, respecto a este artículo 7 bis de la 19.300, estableciendo la EAE, la ley 20.600, que crea los tribunales ambientales, el decreto 40, que es el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, que es el decreto que yo les comentaba desde un principio cuando veíamos las pirámides respecto a la normativa desde el convenio, desde una norma internacional, pero convenio, ¿no es cierto?, de la convenio con respecto al convenio 169 de los pueblos originarios, la normativa que es la ley 19.253, y aquí en este decreto, en el artículo 27 de este decreto, es donde se nombra nuevamente. A toda esta columna vertebral, a grosso modo, obviamente hay otras materias, hay que agregarle normas sectoriales. Estos son solamente algunos ejemplos: Dirección General de Agua, eventualmente lo que puedan dictámenes del Servicio Nacional de Geología o Minería, la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Digamos, hay un montón de otras normativas que hay que ir desmenuzando, y hay que cotejar, y hay que ir comparando para poder entender el ordenamiento territorial desde lo normativo. Y también, igual que la profesora, ¿por qué es importante estudiar ordenamiento territorial? Precisamente para que no ocurra esto. Ustedes, esto es la Bahía de Quintero, brevemente, acá ustedes pueden ver, yo creo que no hay mucho más que dar explicaciones respecto a este tema. La imagen es bien clara de todo el cordón industrial que existe aquí, y lamentablemente no sé si funciona aquí algo parecido a un ordenamiento territorial, bueno, perfecto, regional o local. Pero precisamente por eso es importante, por eso también los invitamos a que estudiemos, que participen en el diplomado, para que podamos estudiar y entender de que estas cosas no pueden volver a pasar, digamos así. Eso sería. Gracias. Muchas gracias, Enrique, y bueno, también a Verónica por la clara presentación que nos han dado. Surgieron dos preguntas mientras presentaba Verónica, así que asumo que son para ella estas dos preguntas. La primera dice, ¿qué pasó con la Política Nacional de Ordenamiento Territorial que se trabajó durante el 2018? Y la segunda, si está aprobado el Reglamento de Política Territorial. Bueno, primero que nada hay que entender que el 2018 se estuvo trabajando el tema de la política de ordenamiento territorial. De hecho, estuvo la Universidad Católica, fue la universidad que visitó el proyecto y lo llevó a cargo. Tengo entendido que el Comicivit no aprobó por completa la propuesta y entró en un proceso de, no sé si podríamos decir, de revisión. No tengo entendido, yo no sé a ciencia cierta si hoy en día está aprobada ya la política de ordenamiento territorial o el Comicivit sigue trabajando en esta política. La verdad es que como universidad nosotros tratamos de informarnos, de mantenernos al día, pero hasta la información que yo tengo, esta había sido retirada por la Contraloría el 2018. No sé si ahora en este transcurso, debido al estallido social, la pandemia, que ha ido como tapando un poco estos temas, digamos, se haya seguido trabajando, pero yo por lo menos no tengo la noticia. Sí estuve leyendo aquí en el chat que alguien decía que sí, que se había vuelto a activar. Eso debe ser algo muy reciente, porque hasta principios de enero no había política de ordenamiento territorial, que yo sepa. Ya, gracias, Verónica. Las siguientes preguntas fueron apareciendo algunas
durante la presentación de Enrique y otras al finalizar la presentación, así que ahí vamos a ir viendo a quién van dirigidas. Estas fueron durante la presentación de Enrique respecto a si solo se reconoce a los pueblos indígenas como etnias en la OIT de 169, y la segunda pregunta, que también está muy vinculada a eso, dice que el convenio habla de territorio y la ley indígena de tierras. El convenio 169 establece el concepto de pueblos y la ley indígena el concepto de etnia. Entonces, ¿el convenio 169 está debajo de la Constitución o está a la par con la Constitución? Buena pregunta. A ver, vamos, son varias cosas dentro de esta normativa, o sea, dentro de la pregunta. Voy a empezar de atrás hacia adelante. El convenio está, yo diría, me atrevería a decir que está bajo la Constitución. Hay algunos colegas que obviamente discuten si es que es supranacional, pero es una discusión jurídica que, bueno, podríamos estar debatiendo bastante rato. Y es efectivo de que el convenio habla de territorios y la ley habla de tierras. Ahora, la pregunta tal vez también, ¿en qué afecta eso? Sí, podríamos tener desde una disquisición jurídica, claro, podríamos ver una cosa distinta porque tal vez un terreno, no sé, un par de hectáreas, algo así, claro, eso es un terreno, 5.000 metros cuadrados es un terreno, claro. Pero si estamos hablando de territorio, estamos hablando de algo más que simplemente un terreno, estamos hablando de una zona geográfica en donde estas personas han estado durante muchísimos años y tienen el derecho, por lo demás, de estar ahí. Pero ahí viene otra pregunta. Estaba pensando respecto a si está arriba o abajo de la Constitución del Convenio 169. La pregunta, yo creo que en este proceso constituyente en que estamos, la pregunta jurídica es muy probable de que si tenemos una nueva constitución, pueblos originarios sean nombrados de una vez por todas, en estos 200 años que tenemos nosotros de república, sean incorporados dentro de la Constitución, reconocidos. Tenemos las constituciones de Bolivia, tenemos la Constitución de Ecuador, donde se habla de estados plurinacionales, que jurídicamente es una discusión, hay mucho debate respecto a eso. Yo soy de la idea y pienso de que efectivamente eso va a suceder, que a los pueblos originarios se les va a incorporar dentro de la Constitución, de la nueva Constitución. Pero la pregunta ahí es, ¿y después qué? O sea, tenemos el reconocimiento constitucional, que es sumamente importante, efectivamente, o sea, nadie discute ese punto. Pero después, ¿cómo hacemos carne? ¿Cómo realmente, como sociedad, hacemos desde lo normativo ahora hacia abajo, una bajada, ¿no es cierto?, a que esas personas, esas etnias, tengan derecho, al igual que todos nosotros, y sean reconocidos. Entonces, ¿basta con un reconocimiento constitucional? No. ¿Es necesario? Es sumamente necesario, pero no basta. Y dentro de la pregunta se explica si es que se reconocían solamente a etnias. Es la ley 19.253 en donde se establecen cuáles son, me parece que son, no me acuerdo bien ahora, pero cuáles son, obviamente, mapuches, atacameños, diaguitas, etc. De hecho, existe una etnia que son los collas, ¿sí?, que son del norte, que también están reconocidos dentro de esta normativa como un pueblo original. Gracias, Enrique. Perdón, muchas gracias, David. Son 9 etnias, disculpa, no me acordaba, claro. Bueno, no sé, pero por ejemplo los Selknam están, hasta donde yo sé, lamentablemente los extinguieron. Entonces, bueno. Tenemos acá otra pregunta, dice, para ISEN en PROT está vigente, por esta razón debería aplicarse en acto la ley. El PROT no es una ley. No, a ver. Perdón, efectivamente. preguntar, estoy aquí. Lo siento, aclarar. Es en el mismo párrafo del artículo 17, posterior a lo que tú subrayaste en rojo, habla de que el Plan Regional de Ordenamiento Territorial será de cumplimiento obligatorio para los ministerios y servicios públicos que operen en la región. Así es, sí. Y nosotros lo tenemos
vigente, está aprobado el 2014 y es hasta el 2024. Exactamente. Si Pero, rige en acto, si existe el documento, mi pregunta es si regiría y sería vinculante para todos los otros ministerios. Ahora. respuesta a su pregunta, sí. Se entiende que sí dentro de la región. ¿Sí? Ahí ¿Aló? Pía, sí, Pía no fue la persona que nos escribió y Sí, que después habló. gracias por la aclaración. Sí, pero ojo, que dura, usted mismo lo dijo, hasta el 24 y el 2024. Y aquí hay un pequeño detalle que los planes se tienen que actualizar en ciclos que no superen 10 años. Sí, Entonces, exacto. ya, entonces ojo con eso también, que hay que ir actualizándolo. Un pequeño detalle, en materia ambiental, por ejemplo, muchas de las políticas en materia ambiental hay que actualizarlos, perdón, cada 5 años, por ejemplo. ¿M? Entonces, ojo con los que trabajan en reparticiones públicas con esos planes, ah, con esos plazos, perdón, con respecto a estas materias. Gracias, Enrique. Tenemos acá otra pregunta que dice, para el expositor número 2, ¿qué responsabilidad tienen los municipios y las direcciones de obra en este ordenamiento? A ver, yo aquí podría podría verlo desde dos formas. Una, la responsabilidad como todo órgano, digamos, responsable como órgano del Estado, pero la DOM en realidad, para mí, la Dirección de Obras Municipales, en ese sentido, sí, pero la DOM para esos efectos a mí me suena más relacionado con el tema de derecho urbanístico. Tendría que bucear un poco más en la ley que estábamos analizando para ver la responsabilidad. Claramente la municipalidad va a tener un rol en ese sentido, eso sin lugar a duda. De hecho, es más, acabo de comentar de que dentro de los PROT se requiere, dentro de este artículo 17 se establecía de que tiene que ser consultado a las municipalidades regionales. Por lo tanto, esa responsabilidad, no sé a qué se refiere, que responsabilidad desde el punto de vista administrativo o una responsabilidad si es que las cosas se hacen mal, cómo es responsable desde lo acto administrativo, por decirlo de una forma. Eso tendría que igual buscar esa responsabilidad. Pero en términos generales, claramente yo lo diría de esa forma. Sí, más que una responsabilidad, hay una obligación de consultar a las municipalidades respecto a estos planes. Sí. Gracias, Enrique. Acá David primero nos hace un comentario respecto a lo lamentable que no se considere la cuenca como espacio territorial de planificación en los PROT. Pregunta, ¿en la nueva Constitución sería una opción considerar que la Política Nacional de Ordenamiento Territorial se defina como Política de Ordenamiento Territorial por cuenca? Disculpe, ¿me puedes repetir la pregunta? Dice, en la nueva Constitución, ¿sería una opción considerar que la Política Nacional de Ordenamiento Territorial se defina como Política de Ordenamiento Territorial por cuenca? Bueno, eso ya, disculpe, no había escuchado bien. Eso yo diría es un sueño, es un anhelo bueno, a lo mejor la profesora Verónica podría contestar mejor esa pregunta. Pero la Sumamente... verdad, sí, Enrique, complementando, yo creo que el tema, en realidad, habría que hacer una nueva regionalización, porque la Exacto. regionalización que tenemos por división político-administrativa y lo que es vinculante es la división político-administrativa. Ahora, claro, queda como al debe o como una especie de voluntades si el gobierno regional además quiere hacer un PROT enfocado con el análisis o la dimensión a nivel de cuenca. Ahora, considero a mi juicio que el territorio chileno, que obviamente se conforma de cuenca, debería tener una regionalización en función de cuenca que permitiera específicamente abordar los PROT, porque tiene una mirada mucho más integrada y analiza el sistema territorial, pero también el sistema hidrológico. Entonces, algo sumamente importante porque está involucrando los temas ambientales con los temas de usos de suelo.
Y esa es la mirada integrada, esa es la mirada holística, que es la que busca el concepto de ordenamiento territorial. Si seguimos trabajando a nivel de división político-administrativa, siempre vamos a estar al debe con esta mirada del sistema ambiental, digamos, cómo hacemos el ordenamiento territorial ambiental vinculado al ordenamiento territorial del territorio en sí, valga la redundancia. Esa mirada integrada falta, y justamente considero que habría que hacer una nueva regionalización en función de cuencas hidrográficas. Ahora, Enrique, yo no sé si dentro de la legalidad hoy en día ya se esté formulando una nueva regionalización en esa temática. Yo creo que debido a la pandemia hay muchos temas que están quedando como, tal vez se están ejecutando, pero falta todavía la difusión, la transparencia en el estado de avance de esos temas. Creo yo, a mi juicio. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, por eso lo voy a decir de esta forma. A ver, la pregunta es una muy buena pregunta, es una pregunta, como traté de decir, es un sueño que se ha tratado, es un sueño incumplido, digamos así, de dividir Chile más que esta división geográfica política en regiones por cuentas u ollas hidrográficas, obviamente. Que eso tiene mucho más sentido de cómo lo tenemos hasta el momento. Ahora, respecto a lo que dice la profesora Verónica, efectivamente, y voy a dar un ejemplo, a lo que yo me refiero ahora es a la división política, de que hay algunas voces por ahí, unos murmullos, digamos, que dentro de la nueva Constitución, una de las formas que quieren en materia de ordenamiento territorial, hablar de macrozona, más que de una regionalización, hablar de macrozona norte, centro, sur y austral o más de la Antártica. Y voy a dar un ejemplo de que eso pareciera que no fuese tan descabellado. Por lo siguiente, dentro de las reformas que yo les mencioné, que fueron me refiero a la reforma procesal penal, la reforma laboral, procesales obviamente, se crea esta nueva institucionalidad ambiental. Yo les mostré cuando hablaba yo rápidamente de la columna vertebral de lo que es el ordenamiento jurídico, la institucionalidad ambiental, les nombré yo a la ley 20.600. La ley 20.600 en materia ambiental crea los tribunales ambientales. Pero en Chile no existen, como usted podrá pensar, un juzgado policial local, que hay 1, 2 o 3 por comuna, o hay tantos tribunales civiles, o hay cortes de apelaciones por cada región. Los tribunales ambientales siguen una lógica, la que acabo de nombrar, por macrozona. Es decir, existe un tribunal ambiental en la macrozona norte, con sede en Antofagasta, existe un tribunal ambiental con la macrozona centro, Santiago, y sur, Valdivia. Ahora, ¿cómo se establecieron? Fue un proceso bastante largo, engorroso, por las normativas, por quienes pueden ser ministros, etc. Pero el primero que se creó Santiago, después fue Valdivia, y el último fue el tercero, que es el primero, en Antofagasta. Pero respecto a lo que me comentaba la profesora, sí, efectivamente, hay algunos ejemplos de que ya se está aplicando ese tipo de criterio, al menos en lo jurisdiccional. No hay un tribunal ambiental por región, sino que por macrozona, por ejemplo. En materia tributaria, en los tribunales aduaneros, estoy casi seguro que también funciona por macrozonas también. Gracias, Enrique. Tenemos acá a Gaspar que nos dice la ley 21074 de fortalecimiento de la regionalización del país, que modifica a la LOGAR en su artículo 17, establece que el PROT será vinculante en zonas no comprometidas en la planificación urbanística. Por lo que mi pregunta para los profesores es, ¿qué carácter debería tener el PROT en el caso de que una región político-administrativa está completamente cubierta por la planificación urbanística, como ocurre actualmente en la región metropolitana de Santiago? Exacto. No sé si la quiero contestar usted, profesora. Parte y parte. Bueno, la verdad, honestamente, yo no quiero decir la palabra que debería usar, pero hay una incoherencia, porque si vamos a la definición exacta de lo que es el ordenamiento territorial, el PROT debería ser el techo de todos los otros instrumentos. Es decir, este instrumento... Perdón, ¿podrían apagar el
o silenciar el micrófono. Entonces hay que entender que este instrumento, digamos, el ordenamiento territorial, es de una visión holística, es decir, es integrado, debe considerar todos los ámbitos de acción. Ahora, ¿me podrías repetir específicamente la pregunta? Porque como se me fue la onda. Sí, no te preocupes, Verónica. Dice, ¿qué carácter debería tener el PROT en el caso de que una región político-administrativa esté completamente cubierta por la planificación urbanística, como ocurre actualmente en la región metropolitana de Santiago? Bueno, lamentablemente en la definición que dio la nueva, con la nueva ley, que es la 20.000, a mí se me olvida el número, la 21.074, lo voy a explicar exactamente, dice que por ley, es decir, por definición en la ley, dice que el PROT se establecerá con carácter vinculante condiciones de localización para la disposición de los distintos tipos de residuos y sus sistemas de tratamiento y condiciones para la localización de las infraestructuras y actividades productivas en zonas no comprendidas en la planificación urbanística, junto con la identificación de las áreas para su localización preferente. O sea, si analizamos esto con la definición exacta de lo que es un ordenamiento territorial, hay una contradicción, porque resulta que el ordenamiento territorial tiene una visión de definir macrozonas y microzonas para definir los usos de suelo, y no dejar de lado el área urbana como si fuera un área que no vamos a tocar porque le pertenece a otro instrumento. Ahí hay un tema de cómo se abordó la visión sobre el ordenamiento territorial en Chile. Si uno ve ejemplos de cómo se aborda la ordenación territorial en otros países, por ejemplo, si miramos hacia Europa, es el techo de toda la institucionalidad, la que va a dar las directrices, los lineamientos, la que va a definir los usos de suelo y va a analizar las capacidades de carga. Es decir, va a analizar el perfil de uso de suelo y va a definir la zonificación de usos de suelo. Y aquí, obviamente, hay como una competencia, o quedan casi en un paralelo de lo que va a ser el PROT versus lo que van a ser los instrumentos de planificación territorial que son de carácter urbano. Es decir, el PROT no estaría interviniendo estas áreas urbanas. Y ahí entro yo en una incoherencia entre lo que entendemos por ordenamiento territorial y lo que el gobierno, a través de su ley 21.074, ha definido lo que es un plan regional de ordenamiento territorial, que a mi juicio, creo personalmente que los instrumentos de planificación territorial es un pilar más dentro del medio construido que debe analizar un ordenamiento territorial. Por lo tanto, la política de ordenamiento territorial es el techo de todos los ámbitos, de lo que ocurre en cada uno de los ámbitos, económico, social, medio construido, infraestructura, medio físico natural y obviamente la legalidad. Es decir, no podemos ver al instrumento, al PROT, como si fuera un paralelo con un IPT. Y a mi juicio, aquí hay una ambigüedad que debería subsanarse tal vez cuando se hable de la política de ordenamiento territorial. ¿Cómo se van a regular estos instrumentos de planificación con un sesgo urbano que pertenecen a un ministerio, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, versus los otros ministerios? ¿Cómo van a dialogar? ¿Cómo van a conversar este nuevo PROT con los otros ministerios y no como en un paralelismo con los IPT? Que a mi juicio aquí hay un sesgo. Profesora, ¿sí? ¿me escucha? Aprovechando lo que usted Sí, Danilo, está lo diciendo, escucho. aprovechando lo que usted está diciendo y también como invitando a Enrique también a responder, pero ¿no será que dentro del principio de legalidad que existe en los IPTs como planes reguladores versus el ordenamiento territorial, la incompatibilidad se produce en que los instrumentos que tienen legalidad o principio de legalidad como los planes reguladores consagran primeramente el derecho de la propiedad privada? En cambio, el ordenamiento territorial no hace, tiene otro enfoque. Entonces, yo entiendo lo que usted dice, que efectivamente el ordenamiento territorial no es indivisible de las infraestructuras, de las áreas naturales, etcétera. Pero los instrumentos regulatorios dentro del derecho administrativo tienen un principio de legalidad asociado a la propiedad privada. Entonces, a lo mejor esta incompatibilidad que usted dice se produce desde un punto de vista del derecho,
Perdón, ¿puedo, Sí. Exactamente, Danilo. ¿puedo decir Acuérdate algo que en los ese, UPT tienen la Ley General de Urbanismo y Construcción. ¿puedo decir algo en ese mismo, ¿Perdón? línea de ¿puedo decir algo en esa misma línea de razonamiento? Lo que pasa es que si uno analiza la legislación en Chile, en ninguna parte se habla de planificación urbanística, salvo en la 21.174. Siempre se habla de planificación urbana. Yo, de lo que he leído en España, se usa mucho en Europa el tema de la planificación urbanística. Nosotros tenemos planificación urbana, planos reguladores comunales y planos reguladores intercomunales. El Ministerio de Vivienda en algún minuto le puso a estos instrumentos de planificación urbana, para mi gusto, instrumentos de planificación territorial. Y eso induce a la confusión, pero siguen siendo legalmente instrumentos de planificación urbana y no de planificación territorial. Y de hecho, los últimos antecedentes que yo tengo, la Contraloría General de la República dictaminó que los planes intercomunales solo tienen calidad, o sea, regulan y son ley dentro de los límites urbanos. Fuera de los límites urbanos, o sea, entre el límite urbano y el límite del plan regulador intercomunal, serían solamente indicativos, salvo que otra legislación lo tenga como normativo, como en el caso, por ejemplo, de las zonas de protección medioambientales. Claro, las zonas ¿Ya? o las áreas protegidas, efectivamente. Las áreas, Sí. eso, me refiero a las áreas protegidas. ¿Eso está bien el razonamiento que hago? Sí, 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 sí. De hecho, o sea, de hecho, por No, ejemplo, te di la palabra, que sigue tú, sí. ya, bien, no, bien rápido. Respecto, era Patricia, ¿no? Sí, Patricia. Preciso. Efectivamente, sí. Aquí hay un tema que, por un asunto de tiempo, pero obviamente los dictámenes de la Contraloría General de la República también tienen una importancia trascendental y fundamental. Y eventualmente también cuando hay problemas desde el derecho urbanístico, digámoslo así, eventualmente las Cortes de Apelaciones y eventualmente la Corte Suprema. Me refiero a través de un recurso de protección que lleguen a esa instancia. Así que sí, estoy de acuerdo con lo que tú planteabas, Patricia. Y respecto a lo que plantea Danilo, sí, efectivamente, hay un principio de legalidad y claro, y acá hay un problema en lo que es derecho urbanístico, pero tenemos un problema. Y el problema es que, claro, cuando se habla de propiedad, pero no hay que... voy a tener que decir algo aquí. Y es que tenemos que entender el concepto de propiedad. O sea, voy a ser bien leguleyo ahora con lo que voy a decir. Que el dominio, aquel derecho real, ¿no es cierto?, por excelencia, para usar y disponer, gozar y hacer lo que quiera uno con ese bien, no siento contra la ley o contra el derecho de un tercero, esa potestad que se tiene respecto del dominio, esa propiedad, ese concepto es el que ha tenido que ir modificándose. O sea, yo no puedo hacer lo que yo quiera, cuando quiero, como quiera respecto a la propiedad. La propiedad sí implica una responsabilidad social. ¿Mm? Eso hay que entenderlo. Y desde ese punto de vista, no porque yo sea dueño de 1 metro cuadrado o de 60.000 metros cuadrados, como conozco algunos casos en la quinta región, yo puedo hacer lo que yo quiera respecto a eso, o puedo construir porque vendo o algún tipo de construcción, por ejemplo, borde costero. Entonces aquí tenemos un problema no sé si hablar de interpretación. De interpretación me refiero a lo jurídico. El concepto de propiedad, efectivamente, en materia, voy a ser bien, voy a ser algo raro, en lo que es ordenamiento territorial y lo que es en materia de derecho urbanístico, claramente no conversan. Y aquí hay problemas. Y sí, como decía Danilo, efectivamente hay un problema de cómo entender la propiedad desde un punto de vista como desde el otro punto de vista. Perfecto. Muchas gracias, Enrique y Verónica. Vamos a ir cerrando ya esta exposición, esta clase magistral. Muy agradecidos de la participación, la convocatoria. Un alto interés demuestra este tema, así que los invitamos a visitar también el sitio web de educacioncontinua.usach.cl y del programa Centro también en ordenamiento territorial, por si quisieran ahí hacer consultas más específicas a la directora del programa, que es Verónica Yáñez.
Antes de terminar, solo 3 preguntas queremos hacerle para que puedan evaluar un poco esta instancia que está apareciendo ahí en sus pantallas antes de que se puedan retirar. Bueno, nuevamente, agradecerles a todos la participación y en especial a Verónica y Enrique por esta gran charla que nos han brindado el día de hoy. Y bueno, el programa Formación Abierta USACH sigue vigente y el lunes tenemos otra clase magistral, esta vez con otra temática, ¿cierto? Asociada a otro de nuestros diplomados. La charla se llama Cannabinoides, Confinamiento y Ansiedad, Mitos y Realidades, que va a estar a cargo del académico Leonel Rojo de la Facultad de Química y Biología y va a ser el día lunes 24 a las 6 de la tarde. Así que también todos y todas muy cordialmente invitados por si les interesa también esa temática. Muchas gracias y ya nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias también por la audiencia. Sí, muchas gracias por estar escuchando estas cosas. Gracias a María José. Y Claudia no te había saludado desde el principio. Hola, disculpa. Me despido ahora por lo menos, que no te había visto. Bueno, los dejamos a todos invitados a que aquellas personas que tengan dudas, consultas Exacto. o que no necesariamente deseen hacer el diplomado, nos pueden contactar y con mucho gusto les estaremos apoyando. Así que siempre las puertas abiertas de la universidad. Muchas gracias. Y Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Chao, chao, gracias. Gracias. Chao, Chao, chao. hasta luego. Chao. Chao.